Bien, ahí estamos grabando. Les comentaba, en este módulo, ahora vamos a ver bien qué es lo que vamos a hacer. No necesariamente vamos a necesitar las herramientas del módulo anterior. El módulo anterior, para los que recién se incorporan, estuvimos viendo dos herramientas fundamentales para lo que es el secretariado, que son el paquete Office en Word y Excel. En Word estuvimos viendo el tema de lo que es una redacción de una carta, lo que es una redacción de un mail, lo que es la utilización del archivo TXT. Este archivo TXT lo utilizamos para después desenvolvernos con base de datos en la parte de Excel. En Excel estuvimos haciendo una importación de datos de información que estaban en TXT a un Excel para que nos pueda hacer más fácil el manejo o manipulación de la información. Y luego estuvimos viendo las distintas o pequeñas fórmulas básicas que vamos a necesitar cuando hablamos de la parte de secretariado utilizando Excel. Y vimos fórmulas de sumar, fórmulas de multiplicación, vimos vimos B de contar, B de sumar, vimos referencias absolutas, referencias relativas, referencia mixta, hicimos pequeños ejercicios en base a eso, pero más que nada, puntualmente vimos Word y Excel, o sea, si ustedes quieren, después ahí lo hablan con las chicas del instituto para ver si ese módulo lo podemos volver a dar, pero en principio vimos eso. Ahora vamos a arrancar con el módulo número 2, para lo que es este tramo. El cursado del secretariado administrativo está compuesto por 4 módulos y vamos a ver un poquito la presentación para ver en dónde estamos. Que voy a grabar pantalla. Pareciera que días que no abro esto. ¿Dónde comparto pantalla? Acá. Ya me estaba perdiendo. Listo. Bien. Ahí más o menos ven lo que estamos viendo. Ok. Veamos. Presentación. Bien. En este caso, no sé si lo alcanzan a ver bien. Sí, se ve bien. Bien. Lo que nosotros empezamos a ver al inicio de todo esto, bueno, son los objetivos. Los 4 módulos en el cual se van a desenvolver estos 6 meses. Bien, ya hicimos 2. Por lo que vimos la parte de introducción a administración general. Y vamos a empezar con la contabilidad 2, que sería conceptos básicos y generales. Introducción, lo que estuvimos viendo es Word y estuvimos viendo Excel. Y más o menos cumplimos con estos estándares. Hicimos una redacción protocolar, hicimos una presentación de notas. En Excel vimos conceptos muy básicos, hicimos algunas formas muy básicas. Insertamos, eliminamos fila, utilizamos base de datos, una exportación de datos de un archivo TXT y utilizamos filtros. Subtotales lo vamos a ver un poquito más adelante, así que después vamos a retomar esta parte de Excel. No es que vamos a dejar de trabajar con Excel, no, vamos a seguir utilizando Excel, pero no con ejercicios como aislados, como en estos casos. Vamos a ir incorporando Excel en la parte de secretaria. ¿Bien? Porque todavía nos queda un tramo más. Y en la parte número 2, en el módulo número 2, vamos a ver lo que es contabilidad, conceptos muy básicos que necesitamos y conceptos medianamente generales. O sea, la finalidad de este módulo, si bien al inicio en las primeras clases va a ser teórica y va a ser medio aburrido, va a parecer que estamos leyendo la filmina.
necesito que por lo menos lo tengan oído, ¿bien? Uno generalmente cuando escucha algunos conceptos en la cotidianidad o demás, nos podemos dar cuenta a qué refieren o no. Entonces, medianamente, acá lo que vamos a tratar de buscar en estos conceptos básicos y generales, ver aquellos conceptos que escuchamos, que se han escuchado o que no escuchamos directamente porque quizás no estamos en el ámbito, y a qué nos van a servir cuando estamos hablando de contabilidad. Entonces, esta contabilidad nos va a servir para organizarnos en contabilidad básica, qué es la ecuación patrimonial, qué es la cuenta, qué es la contabilidad, para qué nos va a servir. Ya nos vamos a meter un poco más a lo general, a los que son comprobantes, IVA e intereses, o sea, como que vamos a ir de la mano. Y al último vamos a configurar estos tres conceptos, ¿bien? La ecuación patrimonial, los comprobantes, el IVA y el interés. ¿Para qué nos va a servir todo esto? Para poder pasar a lo que es el sistema financiero. Bien. Fíjense, antes de pasar al sistema financiero, nosotros vamos a hacer un pequeño pantallazo general de lo que fuimos viendo y lo que vamos a ver o finalizado este segundo módulo. En principio, Word y Excel, activo, pasivo, patrimonio neto, IVA, interés, que es un consumidor final, que es un autónomo y que son las empresas. O sea, todos estos conceptos lo vamos a ver ahora en contabilidad 2, en el módulo contabilidad 2. Y después vamos a pasar al sistema financiero, donde vamos a ver otros conceptos, donde ya más que nada va a estar relacionado en un primer tramo a la parte de bancos y un segundo tramo a la parte de AFIP. ¿Bien? Como que vamos a ir englobando estos dos módulos, módulo 2 y módulo 3, como que vamos a ir casi de la mano. Hasta acá. Vamos, voy muy rápido. No, no, vamos bien. Vamos bien. Entonces, hasta acá, esa sería la finalidad de este nuevo módulo. Pero antes de empezar con la contabilidad, quiero que más o menos ustedes se pregunten qué es la contabilidad. ¿Para qué me sirve a mí? ¿Cuándo uso la contabilidad? Contabilidad. Y se han trabajado con este concepto de contabilidad. Bien. A ver, ¿qué? No sé si alguno se anima a hablar. Cuando hablamos de contabilidad, ¿a qué me puedo llegar a referir? O sea, acá no necesito un concepto, porque lo vamos a dar después en la filmina. Entonces, ¿qué es lo que yo hablo? ¿Qué es lo que yo entiendo? ¿O qué es lo que se me viene a mí a la mente por contabilidad? No sé si alguien quiere hablar, si quieren participar. Sería un golazo. No se peleen. No veo las. Bueno, seguimos. Bueno, yo quería decir, a Sí. ver si no estoy muy equivocada. Acá no hay respuestas incorrectas, así que Claro. metámosle, no hay drama. Bueno, es para llevar, o sea, eh, los gastos, las ganancias, todo de un negocio o de lo que fue para mí, ¿No? para llevar o sea, valga la redundancia, la contabilidad de un negocio, y las pérdidas, un control, digamos.
Bien. ¿Hay más? ¿Alguien? Gracias. Claro, Por ser sería el valiente. control de ingresos y egresos de un sistema financiero, cualquiera sea. O sea, puede ser personal, de nuestros mismos sueldos, por ejemplo. ¿No? Gracias. ¿Quién más? Están escribiendo en el chat. A ver. Es llevar a cabo un seguimiento de los ingresos y egresos de un comercio o los gastos personales de uno. Bien, gastos personales de uno. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que se anime? Creo que ya somos todos. Bueno, no está tan mal, pero bien. A ver, llevar los gastos y ganancias de un negocio, control de pérdidas, control de ingresos y egresos en un sistema financiero, por ejemplo, de nuestro propio sueldo. O los gastos personales de uno, un control. Bien. O sea, generalmente tenemos un concepto bastante amplio de qué es lo que decimos cuando hablamos de contabilidad. No es que somos ajenos a esto. No es que alguno me haya dicho, bueno, es una vacuna. No. Tenemos más o menos hablando de lo que es la contabilidad. ¿Para qué me sirve a mí? Ya hablamos más o menos del control. Entonces, acá podemos decir que es un control. ¿Algo más puedo decir para qué más me sirve la contabilidad? ¿Es solamente, me sirve para solamente un control? ¿O qué puedo hacer yo? Teniendo en cuenta, por ejemplo, esto de decir, bueno, los ingresos y egresos míos. ¿Qué hago con mi sueldo? Para una mejor administración de esos ingresos y egresos. ¿Qué más Yo puede creo que hacer? también, Sí. yo creo que también nos puede servir como para fomentar nuestros ingresos, porque si uno entendiera la contabilidad bien, podría, no sé, hacer negocios que te generaran un poco más de plata. Sirve también en ese sentido, no solamente para controlar gastos, sino también para invertir, si es que uno Bien. entendiera bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? A ver, si yo tengo 100 pesos y mis gastos son de 20, ¿cuánto tengo? 80. Si yo tengo 80 pesos, ¿qué me va a servir? Hablemoslo un poquito más de actual, ¿no? Yo gano 100.000 pesos y solamente tengo gastos de 30.000. Es decir, que me quedan 70.000 pesos libres. ¿Qué puedo hacer con yo esos 70.000 pesos? Invertir, ahorrar no sirve porque la plata se devalúa, pero invertir en algo que genere intereses puede servir. O tenerla Sí. guardada en algún mercado pago o banco que te dé intereses por mes. Bien, y acá tenemos la parte O financiera. guardarla en alguna moneda que no se devalúe Bien. tanto. De ahí vamos a lo que es monedas. Tenemos bancos o entidades financieras. Oh, no me están, ¿no? Bancos o entidades financieras como es Mercado Pago. Tenemos plazos fijos, habían dicho. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, ahora viene, no sé, concepto de Taylor Swift. Me compré una entrada de concepto de Taylor Swift, justo. Hoy está de moda, ¿qué cosa? El previaje. Digo, bueno, me voy el fin de largo, salgo con 70.000. Mucho no voy a hacer, pero bueno, pensemos que en Argentina todo es barato. O sea, a ver, la contabilidad, quiera o no, nos sirve a nosotros. No solamente hablando en la parte de un comercio, de un local, nosotros en la parte sentados como secretarios, no. O sea,
también a mí me sirve como usuario, como persona, para poder ver cuánto ingreso tengo, cuánto egreso tengo, cuántos son mis gastos, qué es lo que voy a hacer a fin de mes, si llego, si no llego, si invierto, si no invierto, en dónde invierto, si lo ahorro, cómo lo ahorro. Bien, confío en los bancos, no confío en los bancos, confío en las entidades financieras, no. Cambio con los 70.000, ¿qué podemos cambiar? Cambio las sábanas que están caras. O sea, puedo yo de llevar esto que hablamos generalmente cuando uno habla de contabilidad, nos estamos refiriendo siempre a una empresa, a un local, a un negocio, a un estudio, o sea, pero también contabilidad nos lleva a nosotros, personas micros económicas, o sea, a poder ver, decidir, tomar decisiones que nos pueden llevar para un lado o para el otro. Yo digo, bueno, me gasto todo en gustos, en viajes, no tengo nada para invertir. Lamentablemente, no sé si mi economía o si mi contabilidad está funcionando bien. Entonces ahí viene la pregunta esta, ¿cuándo uso la contabilidad? ¿Todo el tiempo? Desde que vas a comprar y O sea, esta es la respuesta fundamental. Yo utilizo la contabilidad todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres que nos manejamos a través del dinero, o sea, estamos dentro de una sociedad o de un sistema capitalista que nos hace estar pendientes del dinero. Bien, entonces, la usamos todo el tiempo. La usamos en el momento que decidimos alquilar, en el momento que nos decidimos independizar de nuestros padres, automáticamente empezamos a utilizar contabilidad. De ver cómo van a ser nuestros ingresos, de ver cómo vamos a pagar, en principio, el alquiler, nuestros gustos, si tenemos que estudiar, si tenemos que trasladarnos simplemente a otra ciudad. O sea, el tomar un helado, he escuchado, me compré, no sé, me compré este termo y no me voy a recuperar financieramente por 2 meses. O sea, esa decisión que uno toma en comprarse algo, ya sea que nos dé beneficios o no, es una decisión contable. ¿Por qué? Porque estamos hablando de plata. ¿Alguna vez ustedes han trabajado? Entonces, en este caso, ustedes han venido trabajando con este concepto de contabilidad. O sea, en mayor o menor medida, no necesariamente ustedes tienen que estar trabajando en un estudio contable, en una empresa, en una sociedad, en una administración para trabajar con el concepto de contabilidad. Bien. Generalmente en épocas anteriores se hablaba de contabilidad únicamente en las empresas o en las sociedades y un poco más o menos lo que vamos a ver ahora en las filminas, vamos a hablar más o menos de esto, de que nos vamos a referir siempre a la contabilidad de una sociedad. Pero no perdamos de vista que la contabilidad nos va a servir a nosotros en nuestras microeconomías, en nuestras pequeñas decisiones que tomemos, que quizás pareciera, a comparación de una empresa, muy mínima, pero para nosotros es un montón. Ahora, fin de largo, ¿qué hacemos? ¿Salimos, no salimos, nos vamos de viaje, no nos vamos de viaje, nos damos el gusto de ir al cine? O sea, son pequeñas decisiones que no es que vamos por la vida derrochando plata. Ojalá derrocháramos plata. Pero bueno, no son ustedes, no estarían en mis capacidades de derrochar plata. Pero bueno, el concepto de contabilidad la venimos trabajando desde el momento que empezamos a utilizar dinero. Bien. ¿Hasta acá, más o menos? Sí, Bien. sí, sí. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a leer la filmina. Concepto que no entendamos, me paran y lo colocamos acá. Bien. Y vemos qué es lo que refiere ese concepto. Lo podemos resolver ahora o lo podemos resolver para la próxima clase. Bien. Porque acá ya nos metemos un poquito más técnicos en la primera parte.
Y vamos a decir, acá. Esta segunda parte, entonces dijimos que era contabilidad básica. Vamos a arrancar con esta contabilidad básica. Y lo que vamos a ver en todo este módulo va a ser, primero la ecuación contable. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Por qué nace así la ecuación contable? ¿Cuáles son las cuentas contables? Bien. ¿A qué se le llama la partida doble? ¿Y cuáles son los estados contables? Acá no vamos a ver, no sé si ustedes han tenido alguna oportunidad de ver lo que es un libro diario, libro mayor, libro balance. ¿Alguna de los que estamos acá lo ha visto? ¿Ha tenido la suerte de verlo? Yo cuando iba al secundario, bueno, terminé el secundario en un colegio que terminabas con bachillerato en contabilidad, así que teníamos contabilidad durante todos los años de cursada, y bueno, y sí, tenías libro diario. O sea, te tocó hacer el libro diario manual. Sí, sí, sí. Bien. ¿El resto? Sí, yo Sí, yo igual. también. Ok. No, no. Bien, bueno. Lo único que vamos a ver de esa época va a ser medianamente los libros o cómo más o menos se llevaba. ¿Por qué solamente vamos a ver eso? A mí no me interesa mucho que ustedes sepan cómo confeccionar un libro diario. Yo en cursos anteriores, cuando daba, sí daba cómo contabilizar, o sea, cómo asentar los movimientos contables en el libro diario, pasarlo a un libro mayor y luego a un libro balance. Hoy por hoy eso nos hace el sistema. Bien, o sea, nosotros lo único que vamos a llegar a entender o no entender es las cuentas. ¿Para qué sirven? ¿Cómo se llaman? ¿Cuándo las utilizo? ¿Cuándo no? Nada más que eso. O sea, ¿por qué? Porque lo que vamos a ver en este curso es más que nada comprobantes, porque la última parte del cursado es poder ver un programa contable. Y en ese programa contable, a mí mucho no necesito saber cómo confeccionar un libro diario, sino sí cómo ingresar en el sistema un comprobante, por ejemplo. ¿Qué es un comprobante? ¿Cómo lo ingreso? ¿Qué es lo que me puede llegar a generar? Si me genera un asiento contable, si no me genera un asiento contable, si me genera movimiento de dinero, si no me genera movimiento de dinero, si se registra o no. Esas cuestiones como globales que engloban al comprobante, sí me va a ser necesario. Pero después el asiento contable en sí, no lo necesito. ¿Bien? Porque el mismo sistema lo resuelve solo. Si me mando a una macana en el sistema, bueno, ahí puede llegar a ser que necesite ayuda puntualmente de alguien que sepa puntualmente cómo resolverlo. Pero si no, si yo sé cargar el comprobante y sé bajarlo y sé modificarlo, no necesito hacer el libro diario. Yo también fui egresado de una secundaria de perito mercantil, donde prácticamente todos los años teníamos el armadito a mano, ni siquiera existía la posibilidad de usar Excel, el librito a mano, del debe y el haber y todo ese movimiento. Estaba reinteresante para hacerlo relay en 5 años, pero no para hacerlo en un cursado donde no lo van a usar el día de mañana. Sinceramente, esto no lo van a usar. Creo que me fui de tema. Bueno, más o menos eso es lo que nosotros vamos a utilizar. Bien, así que vamos a ver unas pequeñas imágenes en la próxima clase del libro diario, libro mayor y balance, para que tengan solamente una pequeña pantalla. Pero lo que a mí me va a interesar son estas 4 opciones. La ecuación contable, las cuentas contables, la partida doble y los estados contables. Con esos 4 estamos perfectos. Entonces, tenemos, ¿qué es la contabilidad? Bien. Tenemos sin fin
De definiciones. Ay, no me salía la expresión. De definiciones. Bien. Tenemos Follen Newton. Tenemos este de Hugo Ricardo Arreghini. Y un montón de filósofos más, argentinos, europeos, ingleses, que nos van a decir qué es lo que es la contabilidad. Más o menos me gustó la primera parte de lo que dice esta definición de Hugo Ricardo Arreghini, que es: la contabilidad es un sistema de información que emplea, para cumplir sus objetivos, un método que la caracteriza. Está fundamentalmente pergeñada para explicar el resultado de las organizaciones. La medición que se propone está siempre vinculada a valoraciones derivadas de transacciones efectivamente ocurridas. La contabilidad está fuera del ámbito de la ciencia por no estar destinada a explicar la naturaleza, ni afirmarse en una metodología abstracta, ni perseguir un objeto que se demuestre a un fin superior. ¿Qué es esto? Vamos a ir desglosando esto. En principio, la contabilidad es un sistema de información. Bien, un sistema de información a mí me va a ingresar datos, tanto del exterior o del interior. Si lo llevamos a nosotros, del exterior, por ejemplo, lo que yo recibo de sueldo. Bien, un dato, yo recibí dinero, ok. ¿Qué hago con ese dinero? Es lo que yo voy a procesar. Y lo que va a salir es si tengo que pagar, si tengo que ahorrar, si tengo que invertir. Bien. Entonces, yo de la información que tengo del exterior, a veces información que tengo del interior, cuando estamos hablando de una empresa grande, voy a procesar esa información para determinados fines. Bien, eso sería un sistema de información. Generalmente acá lo que refiere esta definición es que siempre hablamos de contabilidad cuando hablamos de organizaciones. Puntualmente nace la contabilidad para resolver un problema de administración contable a nivel de sociedad o empresarial. No tanto para la microeconomía de uno familiar, sino más que nada a nivel de empresa. Que está vinculada siempre sobre valoraciones derivadas de transacciones efectivamente ocurridas. ¿Qué significa esto? La contabilidad no habla de suposiciones futuras. Bien. La contabilidad dice, bueno, ¿qué pasó? Habla siempre de un pasado, de lo que ya se hizo. Ni siquiera habla de un presente. De lo que ya se hizo, sobre eso lo que se hizo es sobre lo que se va a gestionar este sistema de información. Bueno, yo recibí el sueldo de 100.000 pesos. Y sé, sí o sí tengo que pagar el alquiler de 20. Ok. Me quedan 80. ¿Qué hago con esos 80? Bueno, esos 80 lo puse 20.000 pesos a plazo fijo y el resto compré moneda, compré dólar. Bien. O sea, todos esos pasos, vamos a ponerlos en la pantallita. Dijimos que entrada. Tenemos ingreso sueldo por 100. Tenemos gastos. El alquiler por 20. Bien. Invierto en plazo fijo 20. Compro dólares por 20.000 pesos. Bien. Quedaron 2, 4, 6. 40.000 pesos. Bien, yo le voy a decir al sistema esto. Ingresó sueldo por 100. Tuve que pagar el alquiler por 20. Invierto plazo fijo en 20. Compro dólares por 20. Bien. Perfecto.
¿Me sirve de algo esta información? Sí, porque me dice, me va a quedar 40. ¿Sí se ven los cálculos? 2, 4, 6, sí, 40. Ahora, la contabilidad no le va a interesar los 40 que quedaron. No, a la contabilidad no le importa lo que quedó. A la contabilidad sí le interesa esto. ¿Qué es lo que pasó antes de quedar esos 40? Bien, dijo, bueno, tuviste un ingreso, un aumento en tu economía por 100.000 pesos, pero tuviste que erogar dinero por 20, hiciste una inversión de 20 y compraste dólares por 20. Ok. Yo solamente voy a procesar esta información. Por eso la contabilidad, acá lo que habla el autor Hugo Ricardo, que siempre están vinculadas a transacciones efectivamente ocurridas. La contabilidad no le van a interesar esos 40.000 pesos que a ustedes le quedó. No le interesa. Porque es algo que no se sabe qué va a pasar mañana. Mañana se nos rompe el auto. A la contabilidad no le interesa si mañana se te rompe el auto. A la contabilidad le interesa si hoy te rompió el auto y si tuviste que pagar el arreglo del auto. Bien. Mañana va a llover. No le va a interesar mucho si mañana llueve. Le va a interesar si hoy llovió y se me rompió el techo y si tengo que pagar para arreglar el techo. Es como que siempre va a ser sobre algo que ya ocurrió y cómo nosotros nos enfrentamos a ese algo ocurrido. Por lo que acá nos dice, la contabilidad está fuera del ámbito de la ciencia, por no estar destinada a explicar la naturaleza, la contabilidad no va a explicar por qué pasó lo que pasó, ni afirmarse en una metodología abstracta. Bueno, hoy gasté 20.000 pesos porque Mercurio está retrógrado. No. Bien. Lo que nos va a interesar, gastamos plata, ¿en qué gastamos plata? Y si era necesario gastar ese dinero. Nada más que eso. No nos va a ver si nuestra psique está para poder gastar o si está para poder tener más ingresos. No. Va por ese lado. ¿Por qué hago estas explicaciones que parecen medias tontas? Porque a veces pensamos que la contabilidad resuelve problemas y algunos ejercicios que vamos a tener para ver si usamos o no usamos contabilidad, va a tener esta lógica, que va a decir, bueno, no ocurrió, no pasó, no tiene nada que ver con la contabilidad. Bien. ¿Hasta acá? ¿Se entendió? Más o menos. Sí, se entiende. Yo entendí, no sé. Vamos a ver las partes de las ramas de la contabilidad, y esto es menos exclusivamente teórico. Dentro de las ramas de contabilidad encontramos a la contabilidad como patrimonial o financiera, que se va a referir a la información que describe los recursos, las obligaciones y las actividades económicas para proporcionar información fundamentalmente a personas ajenas a la organización. ¿Alguna vez escucharon el concepto patrimonial y el concepto financiero? Sí, no, tal vez. Y en este caso, tenemos que tratar de responder estas dos preguntas. ¿Qué es lo financiero y qué es lo patrimonial? Siempre en contabilidad vamos a hablar de un patrimonio o una contabilidad financiera o una contabilidad patrimonial. Bien, de un estado financiero o de un estado patrimonial. Bien, ¿alguien Puede ser sabe? que, capaz que, nada que ver, pero puede ser que financiero es como de una entidad, digamos, y que patrimonial es algo como propio o que tiene algún tipo de pertenencia. No sé si es así, pero me suena algo así. Patrimonial lo que ya tenemos, ¿no? Y financiero es lo que podemos llegar a conseguir financiando el patrimonio que tenemos. Bien.
Vamos por lo patrimonial, que es lo como nos suena un poquito más. Perdón, me tropiqué. Bien. Lo patrimonial, cuando hablamos de lo patrimonial, es todo aquello que nosotros hemos adquirido como bienes. Bien, aquello que podemos tocar, aquello que podemos palpar, aquello que podemos el día de mañana vender. Bien, por ejemplo, el auto que está en nuestro nombre es una contabilidad patrimonial. ¿Por qué? Porque es un bien que me sirve a mí como un activo. Para el día de mañana, si yo lo quiero vender, me va a generar un dinero o un recurso o una entrada de dinero. Bien. Un bien de uso. O un bien de exactamente. Puede ser, por ejemplo, me construyo, y ahora pongámonos en una oficina. La oficina tiene, generalmente, ¿qué va a tener? Un escritorio, una silla y una computadora. Bien. Esas tres cosas son algo patrimonial. ¿Por qué? Porque es parte de la empresa, parte de la oficina. Si yo el día de mañana la quiero vender, eso me genera a mí un ingreso. ¿Bien? Eso está a grandes rasgos. Después, la contabilidad patrimonial puntualmente habla de los bienes de uso que tiene la empresa. Y la parte financiera, no necesariamente hay un concepto, y está perfecto, que cuando hablamos de lo financiero nos referimos a las finanzas, a la parte de entidades financieras, banco, casas de cambio, casa de préstamos, bien. Pero no puntualmente nos referimos, cuando hablamos de contabilidad financiera, a una entidad financiera. Cuando hablamos de contabilidad financiera, nos estamos hablando más que nada a la parte de moneda o, más tradicional, al dinero. Bien. ¿Por qué? Por ejemplo, tengo tanto... Me ingresa dinero en efectivo por 30.000 pesos. Me deben, es decir que tengo un activo, en este caso, de 15.000 pesos. Le presté plata a un amigo, el mes que viene me lo va a pagar. Es decir que tengo 15.000 pesos a favor. Debo, le presté plata, le pedí plata a un familiar y le debo 50.000 en 3 cuotas. Bien. Lo que me está refiriendo el sistema financiero es decir, bueno, del ingreso que yo tengo de dinero, de estos 30 y de estos 15 que voy a tener porque me van a pagar, ¿cuánto es lo que yo voy a necesitar para poder cancelar esta deuda de ese mismo dinero? Bien. Habla más que nada del efectivo, lo líquido, cuando hablamos en conceptos financieros hablamos de la liquidez, aquello que es más fácil que se haga o que se convierta en efectivo para poder cancelar deudas o para poder hacer más compras en efectivo. Entonces, cuando hablamos puntualmente de lo financiero, hablamos de dinero. Y ahí es donde aparecen las entidades como los bancos. ¿Por qué? Porque el negocio de los bancos, ¿qué son? Yo te entrego dinero en concepto de préstamo y vos me das a mí en concepto de inversión como un plazo fijo, dinero. Y ahí está nuestro negocio. ¿Qué es lo que manejamos? Efectivo. Y ahí es donde viene el concepto de entidad financiera. Lo mismo que las casas de préstamo. Yo te presto el dinero a vos a una tasa altísima y vos me vas devolviendo mes a mes las cuotas. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el bien de cambio? El dinero. Entonces, por eso es que se llaman entidades financieras, donde el objeto o el bien de cambio es el dinero.
Lo patrimonial, en cambio, es distinto, porque lo patrimonial es un poco más difícil que se haga dinero enseguida, porque para vender una compu no es que salgo a la calle y la vendo de toque, o vender el auto no es tan fácil como dice, bueno, pongo el auto a la venta y me lo compran. No necesariamente, me puedo durar 5 días. Esos 5 días, si estamos hablando de parte de efectivo, son 5 días que pierdo por no tener efectivo. Bien, entonces ahí es donde entra en lo patrimonial y financiero, que son conceptos muy distintos, hacen referencia a dos cosas totalmente distintas. Uno está hablando de bienes y otro está hablando de dinero. Lo financiero, dinero. El patrimonial, bienes. Entonces, acá se refiere a la información que describe los recursos, las obligaciones y las actividades económicas para proporcionar información fundamental a personas ajenas a la información. Generalmente este estado patrimonial o financiero es el que se les pide a las empresas para ver si son solventes o no. Si las empresas pueden, con las ventas que tiene, poder solventar las deudas y poder, en el caso de que sea un préstamo, pagar el día de mañana esa cuota de préstamo. Si no son solventes, pero tienen un buen patrimonio, en el caso de que no me puedan pagar la deuda, yo te exijo que me des el auto, por ejemplo, a cambio. Esa sería como la opción. Cuando hablamos de contabilidad de gestión, estamos hablando del desarrollo e interpretación de la información contable, destinada específicamente a ayudar a quienes dirigen y gobiernan la organización a manejar el negocio. Cuando hablamos de contabilidad de gestión, lo que nos estamos refiriendo es la toma de decisiones. Bien. Yo tengo un cierto patrimonio y tengo un cierto estado financiero, voy a la gerencia y la gerencia me va a decir, bueno, con esto, ¿cómo nos estamos desenvolviendo? ¿Estamos haciendo bien las cosas? ¿Estamos haciendo más pagos que lo que recibimos de dinero? ¿Necesitamos hacer una inversión? ¿No necesitamos hacer una inversión? ¿Necesitamos pedir un préstamo? ¿No necesitamos pedir un préstamo? Bien, la contabilidad de gestión se va a encargar puntualmente de la toma de decisiones. De dirección y estratégica, su objetivo primordial es contribuir a garantizar la supervivencia de la organización, aportando información para la formulación racional y desarrollo del proceso integral y coherente de planificación y control. Bien. ¿Qué es lo que me refiero con esto? Una proyección, un flujo de fondos. Cuando hablamos de flujo de fondos, ¿alguien ha escuchado la opción de flujo de fondos? No. No, yo no. Flujo de fondos son las ventas proyectadas, así a grandes rasgos. Bien. ¿Cuánto proyecto yo entre un año para poder decir, bueno, yo voy a sacar este préstamo, bien, voy a poder hacer esta inversión para, no sé, la camioneta. Necesito la camioneta para reparto. Me dedico a vender artículos de limpieza. Necesito una camioneta para repartir. Perfecto. Ok. ¿Tengo la plata para comprar la camioneta? No. Bien. Ok. ¿Qué hago si no tengo la camioneta? ¿No reparto? No. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando no tenemos dinero? Cuando una empresa no tiene dinero, ¿qué hace? Préstamo. Pide prestado. Ese pedir prestado, ¿qué es lo que genera? Que yo tenga que decir que no soy solamente hoy solvente, que soy una persona que cumple, que no tiene problemas financieros, que viene siempre al día con los pagos, sino que de aquí a 1 año, 2 años, las ventas que voy a conseguir con esa adquisición de la camioneta, porque para eso estoy pidiendo el préstamo, van a ser superiores tal que pueda pagar esa cuota de préstamo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago hoy? Bueno, hago una venta proyectada. Hago una venta proyectada de 1 y 2 años, por ejemplo. Entonces yo sé que en el caso de la entidad va a decir, bueno,
si esta persona tiene una venta proyectada importante, viene con ventas importantes, ¿está para darle un préstamo? Sí, está para darle un préstamo. O no está para darle un préstamo. Bien. Entonces, lo que refiere la contabilidad de dirección estratégica es poder decir esto, información que yo pueda procesar para que el día de mañana tener un control, tener una planificación si quiero hacer una inversión o no. Bien. Generalmente, quien toma estas decisiones o para quién le sirve la contabilidad puntualmente es para los que están enfrente de una empresa, bien, para los gerentes y demás. Si es una empresa familiar y medianamente para el que dirige esta empresa. Si nosotros lo llevamos a nuestra economía, nos podemos fijar que nosotros, quieras o no, hacemos esto, llevamos esta contabilidad, porque primero llevamos una contabilidad patrimonial siempre. Decimos, bueno, ¿qué tengo? Uno me puede decir, bueno, me compré una mesa y por 6 meses no sé si me voy a poder comprar otra cosa. Bueno, pero tengo algo. Tengo algo que me sirve si el día de mañana necesito plata, vendo esa mesa. Bien. Algo financiero, bueno, el sueldo que recibo todos los meses. El sueldo que recibo todos los meses, los pagos que tengo que hacer obligatoriamente y el dinero que me va sobrando para ahorrar, para invertir, para lo que yo quiera hacer. De gestión, sí, también nos sirve esta contabilidad de gestión. ¿Por qué? Porque digo, bueno, me quedan 40.000 pesos en el bolsillo. ¿Qué hago con estos 40.000 pesos? ¿Lo invierto? ¿Lo gasto? ¿Esta inversión me va a ayudar? ¿No me va a ayudar? ¿Este gasto me va a servir? ¿No me va a servir? ¿Pagarme un viaje a la cordillera del fin de largo me va a servir? Bien. O sea, si lo llevamos a la microeconomía de cada uno, utilizamos esta contabilidad. Generalmente uno usa esta contabilidad a grandes rasgos, tipo empresa y demás, pero si nos ponemos un poquito más a mirarnos a nosotros, utilizamos. La contabilidad de dirección estratégica también la usamos cuando vamos a pedir un préstamo, por ejemplo, y decimos, mi sueldo, necesito un préstamo para comprarme una moto. Te juro que lo voy a pagar. Y resulta que a los 3, 4 meses ya no podemos pagar. Bueno, decir que hoy por hoy la sociedad no nos manejamos con la palabra de las personas, pues si no ya estaríamos fundidos como sociedad capitalista. Quieras o no, nosotros nos proyectamos de aquí a un año si podemos pagar esa cuota. Bien. Entonces, estas economías o estas contabilidades las estamos utilizando. La que no utilizamos, por ejemplo, es la contabilidad económica. Que la contabilidad económica es para generar información a las denominadas cuentas nacionales a través del registro sistemático de los flujos de fondo y stock de la economía, identificándolos por sectores de actividad económica e institucionales, por el objeto de los bienes y servicios que se producen, por el tipo de ingresos que generan, de manera que permitan determinar el resultado de la actividad económica del país. La contabilidad económica, en este caso, nosotros no la utilizamos, si bien pasa por nosotros no la vemos, no la utilizamos, ni siquiera nos prestamos atención a esta contabilidad. ¿Por qué? Porque esta contabilidad económica puntualmente la manejan los economistas. Bien. Los economistas van a decir, bueno, las familias hoy tienen este tipo de subsidio, este tipo de ingreso, estos tipos de gastos, las empresas tienen estos tipos de gastos, estos tipos de ingresos, le pagan tantos impuestos al gobierno, bien, reciben del gobierno una tasa subsidiada. Ellos lo que van a hacer los economistas, armar un sistema que es el sistema de contabilidad nacional para poder decir, bueno, ¿cómo está el PBI de la nación? Lo que nosotros cotidianamente llamamos INDEC, el PBI, y este número que a veces nos dicen que el PBI está más alto, el PBI está más bajo, el PBI creció, el PBI disminuyó.
Bien. El Producto Bruto Interno de Argentina es lo que nosotros medianamente en la economía vamos ayudando a funcionar. Que las empresas tengan más ingresos, que las familias tengan más ingresos y consuman más, genera que la economía aumente. Si las familias pagan más impuestos y las empresas pagan más impuestos, hace que la economía disminuya. ¿Por qué? Porque no hay tanta inversión. Si salen empresas del país, cierran fábricas y demás, hace que este Producto Bruto Interno vaya disminuyendo. Entonces, la contabilidad económica puntualmente la utiliza la macroeconomía, los economistas, para decir cómo estamos a nivel de sociedad, a nivel de producción. Bien. Es decir, que a nosotros mucho nos interesa, pero existe. La contabilidad gubernamental o pública, tampoco acá nosotros no nos metemos. Está destinada a generar información en los entes gubernamentales o públicos acerca de la generación y el destino de los recursos públicos para ser utilizados por los propios administradores públicos, la ciudadanía, los poderes del Estado y órganos de la administración pública. Acá hablamos del presupuesto nacional. Presupuesto nacional sobre cómo se va a utilizar los fondos del Tesoro Nacional, sobre los ingresos que obtuvo la nación y cómo se va a destinar esos ingresos. Acá, nosotros como empresa, nosotros como sociedad, nosotros como microeconomistas, como personas microfamiliar, no nos metemos acá. Pero que esta contabilidad sirve y es distinta a la contabilidad que nosotros vamos a ver. Bien. La contabilidad económica y la contabilidad gubernamental o pública son totalmente distintas a una contabilidad que una empresa puede llegar a utilizar, un estudio contable puede llegar a utilizar, o nosotros como microconsumista podemos llegar a utilizar. Bien, porque ya son otro tipo de cuentas, otro tipo de finalidad, otro tipo de razonamiento. Y por último, la contabilidad tributaria o fiscal. Esta contabilidad tributaria o fiscal está orientada al cumplimiento de las obligaciones tributarias de las organizaciones. Debe tenerse en cuenta la diferencia existente entre los criterios fiscales y los criterios de la contabilidad financiera o patrimonial. Por lo general, esta sirve de base para las liquidaciones tributarias, aunque con los ajustes necesarios para adecuar la información a los criterios establecidos por las normas tributarias. Ahora, cuando hablamos de contabilidad, nos hablamos de alguien hermosamente importante en la Argentina, que es nuestro fisco, o sea, la AFIP. Bien, acá nos metemos de lleno en lo que es la parte, todo lo que es tributario, todo lo que es impuesto, todo lo que es pago al gobierno. Bien, ya sea como persona, un monotributista, un responsable inscripto, o como una empresa que es responsable inscripto, que debe sí o sí pagar obligatoriamente al fisco. Bien. Acá hablamos de las leyes impositivas puntualmente, que hacen a una contabilidad distinta, aparte, ¿bien? Las leyes impositivas hacen que nosotros estemos obligados a llevar determinadas declaraciones juradas, que eso nos obliga a llevar un orden o un criterio o un sistema de información ordenado de nuestra contabilidad. Bien, decir, bueno, cuánto vendimos este mes, cuánto compramos este mes, y en base a eso decir, bueno, cuánto le debo a la AFIP. Eso es contabilidad tributaria. ¿Por qué? Porque yo tengo que rendirle mi contabilidad, le tengo que rendir de lo que vendí y de lo que compré, le tengo que rendir a la AFIP. Bien, que es distinto a mi contabilidad común y corriente. Por ejemplo, nosotros, consumidores finales, ¿le pagamos a la AFIP algo? ¿Ustedes han pagado a la AFIP? No como monotributista ni como responsable inscripto. ¿Ustedes han pagado a la AFIP porque quisieron pagarle? No, que yo sepa, no. ¿Ustedes alguna vez fueron y dijeron, bueno, voy a hacer una declaración jurada de la AFIP porque le tengo que pagar a la AFIP? No, No, nunca. No. No y sí. Si llegaron a comprar dólares en el último tiempo, en el último periodo,
ustedes tuvieron que pagarle a la AFIP. ¿Por qué? Por el impuesto país, el impuesto a la ganancia cuando compran dólar. Bien, cuando ustedes compran dólar oficial, a ver, pueden comprar tranquilamente dólar blue o el dólar MEP, eso ya, el dólar blue creo yo que lo saben, es comprar dólar no oficializado en un lugar no oficializado. Al vecino, al tío, al amigo del amigo, me lo vendió a, no sé cuánto está el dólar, a 300 y el dólar oficial está 2.50 y el dólar que venden a la vuelta está 2.70 y me lo vendieron a 2.50. Bueno, ese 2.50, ese 3.50, por ejemplo, no tiene ningún tipo de impuesto. Bien, pero si yo voy al banco y quiero comprar mis $200 que solamente me deja eso, el sistema me va a cobrar la parte oficial más los impuestos que corresponden al fisco. Y ahí es donde yo sí le estoy pagando al fisco. Bien, antes esto no existía, antes ustedes iban, compraban dólares y eran felices y contentos, ahora no. Tienen un 65% de recargo que es un impuesto al fisco. Ni siquiera es un impuesto provincial. Es un impuesto al fisco. Entonces, ahí es donde se nos mete la contabilidad tributaria. ¿Por qué? Porque dependiendo de la magnitud que yo tenga, a fin de año tengo que hacer, o sea, al final del periodo fiscal, yo tengo que hacer mi declaración ante el fisco para que el fisco me devuelva el impuesto país que ya me retuvo en su momento. Bien, teníamos tiempo hasta el, si no me equivoco, 30 de abril para poder informar al fisco la venta la compra de dólar que yo realicé durante el año 2022 de manera oficial, es decir, a través de los bancos. Si yo compré dólar en una casa de cambio, también lo tengo que registrar porque la casa de cambio es una entidad oficializada. Pero si yo le compré al vecino, al tío, a un amigo o al amigo del amigo, no tengo que informar nada. Bien. Recién ahora nosotros empezamos a trabajar con el fisco, con impuesto a las con la compra y venta de moneda extranjera. Si no, antes la persona que no era ni monotributista ni responsable en cripto, ni siquiera tenía que hacer nada con el AFIP. ¿Hasta acá? Sí, ¿Vamos? Sí, bien. Sí, sí. Bien. Nos queda un ratito más. Bien. Ya llegamos, ya terminamos. Y en esta parte, los tipos de contabilidad. Tenemos 3 tipos de contabilidad. Tenemos la contabilidad financiera, la contabilidad de gestión y la contabilidad estratégica. Si bien es similar a la que vimos en las ramas de la contabilidad, que vimos la patrimonial financiera, la de gestión y la estratégica, acá en los tipos de contabilidad vamos a ver qué es un tipo de contabilidad financiera, un tipo de contabilidad de gestión y un tipo de contabilidad estratégica. Bien. Pero esto lo vamos a ver la semana que viene porque vamos a ver un pequeño ejemplo de qué es el tipo de contabilidad financiera, el de gestión y el de estrategia. Bien. Hasta acá, ¿más o menos entendido? Sí, Sí. bastante. Bien. Es mucho, prácticamente mucha teoría a comparación de las clases anteriores. Descuiden que esta parte es teórica tenemos que sacar la teoría para poder hacer la práctica con los comprobantes. Me interesa que más o menos tengan este concepto básico. Más de esto vamos a ver 3, 4 conceptos más que van a ser la ecuación contable, las cuentas contables, la partida doble y los gestos contables, y después vamos de lleno a hacer ejercitación porque si no se me van a aburrir. Bien. Entonces, la semana que viene hacemos otra partecita más de teoría. Vamos a hacer una parte práctica y la tercera clase ya terminamos con la teoría y empezamos con la práctica en la parte de comprobantes. ¿Bien? Ya más o menos estamos en horario. bueno. Las dejo para la semana que viene. Con este video y con este power vamos a
lo van a tener, si las chicas la pueden cargar mañana, la van a cargar mañana y si no, van a poder visualizar recién el lunes, ¿bien? Y para los que vienen del módulo anterior, van a tener ya el trabajo práctico en la plataforma a partir de mañana seguramente. Bien. Con el tema del trabajo práctico, cualquier duda, consulta, la vemos en clase un ratito y vemos qué cosa nos puede llegar a estar haciendo ruido, si nos da bien, si nos da mal. Bien. La intención es que... Pregunta, Sí. ¿ese trabajo práctico es con una fecha de entrega, es con nota, es simplemente Con nota no va a ser. práctico? Va a ser simplemente práctico. Bien. No, por el momento no me va a interesar mucho si tiene nota o no, porque me va a interesar ver en qué situación están primero. El primer trabajo práctico va a ser sin nota para ver cómo venimos. El segundo trabajo práctico sí va a ser con nota como para cerrar el módulo 1. Y el módulo 2 va a ser más que nada una parte práctica simplemente para ver cómo estamos. Y la parte teórica, te preguntas así muy a grandes rasgos, no es para que se sienten a leer todo. Sino que, Pregunta, sí, los que somos nuevos y recién empezamos hoy con el módulo 2, ¿cómo hacemos para recuperar el contenido del módulo 1 o de ese trabajo práctico que bien. decís? Con respecto al módulo 1, ahí van a tener que hablar con las chicas del instituto. Bien, porque seguramente ahí vamos a tener que hacer unas clases o que les brinden la posibilidad del módulo 1 en algunos videos que tuvimos. Si no, lo charlamos, pero tienen que hablarlo primero con las chicas del instituto. Bueno, dale, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda o consulta? ¿Estamos bien? Estamos. Creo que hoy hicimos sin descanso, pero bueno. Entonces, nos vemos la semana que viene. Cualquier duda, consulta al WhatsApp. Y si no, nos vemos directamente el viernes si no pasa nada. Les consulto, ¿alguien se va a ir en el fin de largo de la semana que viene? ¿El fin de largo puede ser? Sí, el Sí, fin de sí. largo de la semana que viene. ¿Alguien se va como para decir, bueno, nos hacemos tanto contenido? Yo No, lamentablemente no me no. voy. No. ¿Quedamos todos? Sí. Yo tampoco. Listo. Entonces nadie tiene excusa para no venir la semana que viene. Listo. Entonces, les deseo un buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. Nos Buen vemos, fin de, nos gracias. Chao, buen vemos. fin de... Chao. Gracias. Adiós.